Seguimos con Excel. El tema de esta sesión es insertar tipos de gráficos en hojas de Microsoft Excel. Bien. Pueden por favor ingresar ya apellidos y nombres vía chat, chicas y chicas. Verificar, chequear bien por favor cuando envíen la tarea, que no sea, que sea el archivo correcto, ¿no? Ningún archivo duplicado de otro compañero. Si alguno de ustedes no ha cumplido con la tarea 14 y necesita una ampliación de plazo, ya saben que se le puede, digamos, ampliar, pero ya sería con una nota mínima, ¿no? Depende también del trabajo, si está bien hecho, si no. Por supuesto, tendrán una nota, pues, bueno, de acuerdo a lo que han hecho. Si está bien, una nota de 13, 14, si no 12, 10, no sé. Pero obviamente ya no se califica sobre 20. Para hoy día, como le dije la semana pasada, el tema, aquí ya no vamos a utilizar nada de funciones, no estadística, matemáticas, de búsqueda. Es un tema sencillo, fácil, pero por supuesto igual tenemos que estar concentrados, prestando atención, etc. A ver, acá ya tenemos, miren, muchos videos de YouTube, pero estos dos primeros donde aparecen mis fotos son ya del tema que voy a trabajar con ustedes, ¿no? La grabación de la clase Zoom. Caso, la cantidad de que los he trabajado con otro gráfico, por supuesto, con otro grupo, perdón, ¿no? Entonces ahí tienen ya las grabaciones de ese tema. Hasta que suba el que estamos grabando de esta clase con ustedes, con este grupo. La tarea de la semana de 6 y la última ya obviamente, que esta es la última tarea, consiste en elaborar gráficos, ¿no? Y para eso, por supuesto, tienes que estar atento a lo que yo voy a desarrollar. Ya saben que siempre como es la mecánica, ¿no? La metodología. Yo explico el tema teórica y prácticamente, ¿no? En forma práctica, mucho más, por supuesto, de porcentaje. Todo te enseño el paso a paso cómo se elabora o cómo se trabaja funciones, de acuerdo al tema, ¿no? En este caso va a ser gráfico, así que estén muy atentos, ¿no? No pase a veces que quizás nos unimos a la reunión, pero no estamos todo el tiempo ahí atentos frente a nuestro dispositivo. Bien, para tu evaluación igual tienes que descargar este archivo, descárgalo, lo descargas y una vez que lo abras, ahí vas a encontrar las indicaciones, ¿no? Pero, como te dije, muy atento a lo que yo voy a explicar, porque en base a lo que yo trabajé ahora en esta sesión, te va a servir mucho para que hagas tu tarea, porque prácticamente es lo mismo, solamente cambiamos siempre, ya sabes, de cuadros, ¿no? De tablas. Muy bien. Dicho eso, aquellos que en estos momentos van a practicar conjuntamente conmigo, descarguen, por favor, aquí miren, encuentran debajo del dato de la sesión Zoom, y descargar archivo libro 1 para práctica de la clase vía Zoom. Descárguenlo, por favor. Y luego abran, ¿no? Ese archivo está preparado para trabajar el tema de hoy día, ¿no? Ya, bien, yo lo voy a abrir y lo voy a compartir un momentito. Es este de acá, ¿no? Que tiene 8 hojas, miren, hay 8 hojas para poder practicar acá, ¿sí? Listo, esa es por una parte. Luego tenemos también en nuestra sesión lo que son la carpeta de manuales, ¿no? Archivos digitales del tema. Y aquí hay uno que dice, pues,
ejemplo práctico, cómo se hace un gráfico, formato, gráficos estadísticos, ahí tienes para poder trabajar. Son manuales de consulta. Yo ahora, por ejemplo, estos gráficos estadísticos. Ahí encuentras esta información. ¿Qué es un gráfico? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del gráfico? ¿Para qué se hace un gráfico? Partes de un gráfico, ¿no? Eso es muy, muy importante. ¿Para qué sirve esto? La parte de un gráfico. Título del gráfico. Dato más importante. Las marcas de datos. La leyenda. Los ejes. Esto no lo vas a entender en la parte práctica, pero te muestro esto para que pues acá puedes chequear cuando quieras este manual y en muchos sobre gráficos, ¿no? La serie de datos también. Acá, por ejemplo, ¿no? Título del gráfico. La serie de datos, que son estas. Los ejes, que son las abscisas. Hay dos ejes, el eje Y vertical, el eje X horizontal. Las leyendas. Título. Y hay muchos tipos de gráficos. Tienes los gráficos de columnas, los gráficos circulares, ¿está? De barra, de línea, áreas, anillos, burbujas. Bien, entonces, para poder hacer un gráfico se requiere, por supuesto, de un cuadro que tenga datos, obviamente. Acá hay otro, miren, ejemplo. Una vez que tengamos ese cuadro, ya de acuerdo a lo que se quiera, digamos, representar en un tipo de gráfico, se puede hacer, ¿no? Si tienes acá, por ejemplo, un cuadro y aquí de este cuadro tú quieres hacer un gráfico, comienzas pues a seleccionar, mira, ahí tienen los pasos arriba. Y el gráfico se crea sencillo, gráficos, eliges el tipo de gráfico, aceptas y ya está, mira. Así de fácil, ya está creado el gráfico. Entonces, de este cuadro me salió este gráfico. Yo le puedo poner un título, lo puedo modificar y ver todo esto. Bien, entonces lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? A ver, ya aquí estoy nuevamente compartiendo este archivo de la clase para trabajar la clase Zoom. A ver, te voy explicando todo lo que has visto ahorita así rápidamente en estas diapositivas. A ver. Para elaborar un gráfico, como le manifestaba, lo que se requiere es tener una tabla, un cuadro con datos. Y en base a esos datos, podemos nosotros representar un gráfico sobre la información que tiene ese cuadro, un determinado tipo de gráfico. Y hay muchos en Excel, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer esto nada más un ratito. Acá te vas a insertar, está insertar y acá una cosa es gráficos dinámicos y acá donde dice gráfico, ¿no? Le damos clic acá en todos los gráficos. Y luego aquí seleccionas todos los gráficos y acá están todos los tipos. Miren, columnas, líneas. Hay una gran cantidad, variedad de tipos de gráficos. Y cada tipo tiene sus subtipos. O sea, estos que están acá son los subtipos de gráficos. Mira. Esto es lo que ha hecho ahorita. Tienes de área, circular, radial,
cascada, anillo, todo eso que ves. ¿Ya? Bien. Entonces, para hacer un gráfico se requiere de datos, ¿no? De un cuadro, y ese cuadro tienes que saber seleccionar los datos necesarios para que se represente en un determinado gráfico. No es que voy a elegir todo, ¿no? Aquí en la hoja 2 hay otro cuadro, miren. Entonces, de este cuadro también puedo trabajar, hacer otro gráfico. En la hoja 3 también acá hay un cuadro. De este cuadro puedo hacer un gráfico, trabajar un tipo de gráfico igual de este cuadro. Que es el mismo, por supuesto, ¿no? De acá también se puede hacer. Entonces siempre se requiere de acá también, de datos, ¿correcto? Bien. Los gráficos en Excel los creamos con la finalidad de que sea mucho más fácil, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? O sea, para eso utilizamos los gráficos, sirven para eso. Para que muestre información en una determinada gráfica, ¿no es cierto? Gráfico de circular, columnas, etcétera, áreas, anillo, líneas, y que sea mucho más fácil de entender por una persona común y corriente, ¿no? No es que quizás tenga conocimientos de estadística o de computación, etcétera, ¿no? Porque al ver un gráfico se va a entender mucho, se puede comprender mucho mejor que quizás si le vas a mostrar un cuadro complejo, ¿no? Si le haces una gráfica, entonces lo va a entender mucho más fácil, ¿no? O no se va a hacer tan complicado de interpretar ese gráfico. Ese es el objetivo de crear gráficos, que se pueda entender de ese cuadro de información, de todos esos datos, se selecciona lo más elemental o lo que tiene que representarse mediante un gráfico, y al ver ese gráfico se puede entender mucho mejor, ¿correcto? ¿Cuántas veces vemos pues en diferentes, no sé, YouTube, Internet, en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Cuando alguien expone o nos habla sobre algún tipo de, ¿no? de información y nos muestran gráficos, se iban explicando, ¿no? Con esto de la pandemia, a cada momento, a rato vemos pues los gráficos estadísticos, ¿no? Entonces, ellos utilizan Excel en eso. Excel. A ver, para tu tarea, mira acá te comparto el archivo, es este de acá. Son 4 hojas, entonces en esas 4 hojas tienes que hacer gráficos. En la hoja 1 son 3 gráficos. Acá lees esto que está de este fondo, ahí están las indicaciones. Para el segundo gráfico, ahí está. Tercer gráfico también, o sea, 3 gráficos, va a ser 3 gráficos y los datos los vas a obtener de aquí, de este cuadro. ¿Qué vas a seleccionar? Ya vas a entender. En la hoja 2 también aquí, 3 gráficos también. ¿De dónde? De este cuadro. ¿Correcto? 2 gráficos nada más acá. 2. Lees ahí y te va a indicar qué tipo de gráfico es. En la hoja 3 es un solo gráfico. En la hoja 4 también un solo gráfico. ¿Correcto? Entonces, mira que te vamos a ayudar porque van a ser igual. A ver. Acá ya hay un tipo de gráfico. Este tipo de gráfico ya está hecho, así que lo borras, ¿no? Un clic y le das suprimir. Bórralo porque ya está hecho. Para que tú lo tienes que hacer. Lo borras nada más. No, si no, no lo voy a volver a subir. Entonces hay que borrar ese gráfico porque ya estaba hecho. Me pasó. Bien. Te enseño entonces cómo se elaboran los gráficos. Es muy sencillo, mira. Presta mucha atención, por favor. Bueno, acá tengo un cuadro que es sobre la producción de minerales del año 2016 hasta el 2020, ¿no? Aceros Arequipa. Tengo acá años, la columna años, ¿no? Tengo años, cobre, hierro, plomo y zinc, 2016 a 2020.
Estas son, digamos, las cantidades, ¿no? Que se ha producido, no sé, eh, toneladas, qué sé yo. Los totales acá todavía no los he, no los he calculado, ¿no? Pero ya sabes, pues, ya sabes qué función utilizas ahí, suma y quieres hacer la sumatoria, eh, se hace, ¿no? Ya tengo la sumatoria de eso. Vertical. Igual acá también puedo hallar la suma de la producción de minerales por años. Y ya, copiamos. ¿Listo? Ya tengo los totales. A ver, muy atentos, por favor, las indicaciones. Dice, 1, insertar, crear un gráfico tipo columnas agrupada 3D, de acuerdo a las siguientes especificaciones. Usted debe seleccionar el rango de celdas correspondiente para el eje X y las series de datos del gráfico de rango necesario para crear el gráfico. El eje X debe mostrarse los nombres de cada país. Y el eje Y automáticamente sale por defecto. Como leyenda, debe de mostrarse los meses de enero hasta abril. A ver, perdón, que dice acá, de enero hasta abril. No, aquí hubo un error, porque solamente copié y no lo cambié. No es acá. No es de enero hasta abril, porque acá no veo meses, ¿ya? Aquí hay que cambiarlo. La corrijan por ahí. No había visto, ahí lo había copiado. Aquí entonces, como leyenda deben ser a ver, voy a poner acá, los años, ¿correcto? Así que corrijan porque lo había copiado del otro. Los años, entonces sería acá, 2016 hasta 2020, ¿ya? Corrijan ahí, por favor. El título será producción, no, ya no es producción mensual de minerales, acá es otro. Producción de minerales. Es que este era de su examen. Producción de minerales 2016-2020. Ese sería el título. Ya está. La ubicación del gráfico usted la decide, dónde quiere insertar. Bien. Aquí entonces encontramos, miren, términos que quizás no estamos entendiendo, que estamos explicando. Por ejemplo, tipo de gráfico, columna, nos habla de ejes, ¿no? Eje Y, eje X, nos habla de leyenda, de título. Te vienen a hacer las partes del gráfico, que yo ya te había indicado hace un momento que había visto en esa parte de las diapositivas. Pero vamos a ir explicando. Acá en la hoja 2, te vamos a explicar lo siguiente. Una vez que hayamos seleccionado los datos específicos o correctos y haber elegido un tipo de gráfico, Excel automáticamente va a dibujar ese gráfico a través del sistema cartesiano en el eje X y Y. En el eje Y es vertical, ahí va a mostrar, por supuesto, información numérica, un rango de un valor mínimo, un incremento hasta un valor máximo. Y en el eje Y va a mostrar también información, que puede ser, pues, puede ser texto, números, en fin. Eso es en cuanto a los ejes. Pues es muy importante que al menos sepas que el eje Y es vertical.
se refiere a la parte vertical. El eje X es horizontal, por ahora. ¿Correcto? Eso al menos, por favor, no lo olvides. Eje Y vertical, eje X horizontal. Acá también vemos vemos lo mismo, ¿no? Ahí está. Eje Y, eje, el eje X. Pueden ser números, siempre números en el eje Y y en el eje X también puede ser texto o también números, o también Y también puede ser texto, por ejemplo. Ahí está. Bien. Las partes de un gráfico te manifestaba que son, pues, tienes la leyenda, tienes la serie de datos, eso que vamos a ir explicando, ¿no? Entonces, las principales partes de un gráfico son las siguientes. A ver, tenemos título, ¿no? Título o subtítulo, ¿sí? Vamos a ver las principales. Luego, por ejemplo, también tenemos, como te dije, el eje vertical es el Y, ¿no? Tienes el eje horizontal X. Tenemos la serie de datos. Tenemos las leyendas. Lo principal, ¿sí? A ver. Ahora sí, entonces. Primero, ya me están indicando acá qué tipo, me están dando cosas, qué tipo de gráfico voy a trabajar, voy a insertar. Esto de acá que está en negrita es lo que debo de entenderlo. Ahí está la clave de todo. A ver. Pero, ¿cómo saber qué voy a seleccionar de este cuadro? O sea, ¿qué rango, no? ¿Será todo el cuadro parte de? Esto lo voy entendiendo cuando lea lo del eje X. A ver, dice. Ya te dije que el eje X es en forma horizontal. Dice, a ver. En el eje X debe mostrarse los nombres de cada país. A ver, pero aquí también hay un error porque aquí no hay país. Es que yo he copiado esto de la práctica del examen, no del archivo del examen y no es ahí, ¿ver? El eje X debe mostrar los nombres de cada país, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo que cambiar todo. No, no es. Debe mostrar los nombres de cada país. No, voy a borrar esto. Es que esto lo copié y lo pegué de tu examen. En el eje X debe mostrar, ya, a ver, los años 2016 hasta 2020. Listo. La leyenda, o sea, acá cambia. No es esta leyenda, ¿ven? Al revés acá. Voy a guardar. La leyenda deben ser los nombres de minerales. No hay problema. ¿Cuáles son los nombres de minerales? Cobre, ¿no es cierto? Hierro, plomo y zinc. Ahora sí, ya. Título, está bien. Ya a ver, entonces empecemos con el eje X. El eje X debe mostrar los años. Muy bien. Las leyendas tienen que ser los nombres, los minerales. El eje Y sale por defecto. Se muestran los números por defecto. Entonces, ahora sí. A ver.
Ojo, y si no te sale el gráfico como, de acuerdo a cómo te pide, pues vuelves a intentar, vuelves a seleccionar otro rango. A ver, voy a seleccionar de la palabra año, desde acá, desde A12 hasta acá. Listo, a ver. A ver. El eje X va a ser los años y las leyendas, los nombres. Seleccionas todo eso. No vayas a seleccionar total, porque acá no te está pidiendo pues eh, que se muestre un total o que el gráfico sea circular, en fin. Entonces, hasta ahí está bien. ¿Y cómo es que te vas a dar cuenta? Ahora cuando veas ya los gráficos que Excel ya lo ha dibujado, ahí puedes entender, ya, a ver, me ha para este ejemplo me dice que el eje X sea tal, las leyendas tal, y como ya vas a verlo, ahí entonces vas a entender que sí, estás en lo correcto, ¿ya? Entonces seleccionamos todo eso, pero si no fuera ese es el caso, ya tenías que seleccionar pues otro rango. Luego de eso, voy a insertar, un momentito, perdón, antes de grabar esto, porque esto va a quedar, esto es lo que va a quedar, voy a abrir otro, un momentito, porque ese tiene que quedar, ya, vamos a compartirlo, a ver, este, más, listo, ya, ahora sí, vuelvo a seleccionar. Siguiente paso, insertar, muy atento. Aquí elijo donde dice todos los gráficos, aquí en este botoncito, observa, ¿ya? ¿Ya? Aquí en este botoncito le das clic, ¿ya? Bien. Y luego, cuando veas este cuadrito que dice insertar gráficos, ¿correcto? ¿Ya? Aquí estás viendo, o sea, cuando has dado clic ahí en ese botoncito, lo que se va a mostrar es ya para que puedas en este caso, lo que es esto de gráfico, ¿no? Ahí estás viendo lo que dice insertar gráfico, ¿verdad? Entonces, de aquí de insertar gráfico te vas a todos los gráficos, ¿sí? A ver, un momentito. Voy a dejar de compartir nuevamente para que vean. Ahí estás viendo, chicos, lo que estoy eligiendo, ¿no? Que dice todos los gráficos. Chicas, ¿están viendo eso? Chicas, ¿están viendo, por favor, esto que dice? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Y entonces, miren, a ver, de acuerdo a las indicaciones, dice acá, tipo de gráfico, columna. Entonces voy acá a columna, porque hay muchos. Mira, ahí están todos los tipos de gráficos. Lo que aparece a la derecha se llaman subtipos, por favor. Si por ejemplo te dicen, a ver, haz un gráfico de XY o líneas, que sea de acá. Línea apilada, entonces marcaría C, seleccionaría esto de acá. En este caso me dice que sea el tipo de columna, y el subtipo tiene que ser agrupada en 3D. Aquí está, miren, cada subtipo tiene un nombre. El primero es columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada, columna agrupada 3D, columna 3D apilada,
Y ahí está. Entonces, columnas 3D. Entonces, ¿cuál es? Este acá es el que tengo que elegir. Ahí está de las indicaciones. Dice, el subtipo tiene que ser columna agrupada 3D. Muy bien, ahí entonces le doy un clic. Y mira, entonces la clave solamente está en seleccionar el rango. Ahora aquí Excel nos está mostrando tres gráficos, ¿no? O sea, tres eh, modelos o tres diseños que ya los ha dibujado en el sistema cartesiano XY. Entonces, por supuesto, has tenido, como te digo, leer. Ahora dice, ¿no? A ver, en el eje X debe demostrarse los años. Entonces, a ver, vamos a ubicar aquí, inclina más. El eje Y, el eje X, chicas, ¿es en forma horizontal o vertical? El eje X. El eje X horizontal. Ya, muy bien. Y en las indicaciones me dice que en el eje X tiene que mostrarse, ¿no? Tiene que mostrarse los años. Ya, entonces este no es. Voy acá al segundo, nada más, ahí lo paso el mouse. Este, este es el correcto. ¿Por qué el de acá no? Mira, el de acá, quiero que veas el gráfico, miren, acá en la parte inferior que estás viendo ahí, acá donde dice cobre, hierro, plomo, zinc, eso es el eje X. Y el eje Y es donde ves a la izquierda esos numeritos acá que ves de 0, 20, 40 hasta 160. Es el eje Y. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a las indicaciones, este no es el que voy a elegir porque el eje Y es, ahí me parece cobre, hierro. El de acá será, ese es. Porque me dice que el eje X tienen que ser los años de 2016 hasta 2020. Ese es el gráfico y está. Así de sencillo. Por eso tienes que leer las indicaciones. Y lo demás es fácil. Dice, las leyendas tienen que ser cobre, hierro, plomo. Ahí está. Eso que ves debajo del eje X, y ves cobre, hierro, plomo, son las leyendas. Ya, entonces, le das un clic y aceptas abajo. Y el gráfico se va a insertar en la misma hoja. Si lo quieres poner en otra hoja, eso te voy a enseñar luego. Y ahí tú lo puedes acá mover donde quieras, ¿no? Ya le puedes ampliar el ancho, el alto, mire. Ya está el gráfico. Ahora entonces tienes que ir identificando las partes. A ver. Bien, el eje X, como indicaba acá, son los años. Entonces está bien, eje X, ¿qué es esto? ¿Ven? Ahí están los años, ahí está bien. Las leyendas, dice, las leyendas tienen que ser eh, los minerales. Ajá, acá está. Título, le vas a agregar un título. A ver, entonces vamos a repasar las partes del gráfico. Título es esto de acá. Título y subtítulo. Eje vertical Y es esto de acá. Le hace mira, ahí selecciona. Estos numeritos que ves acá es el eje Y. Ahí está bien. Eso automáticamente aparece un rango numérico de acuerdo al cuadro. Por ejemplo, aquí en este cuadro que ves, ¿no? Toda la producción de minerales, ¿no? Miren, todo esto de acá, el valor mayor es 160. Por eso que el rango del eje Y llega hasta ese número, hasta ese valor. Puede llegar hasta 200. Tú lo puedes cambiar esto, claro, se puede cambiar. Eso sería el eje Y. El eje X es horizontal. En este caso es este de acá donde aparecen los años. Mira, ahí tú lo puedes seleccionar. Ese es el eje. Y todo esto uno le puede dar formato, le puedes cambiar tipo de letra, color, en fin. Es el eje Y. ¿Cuáles son la serie de datos? La serie de datos vendrían a ser todas estas, mira, dice serie de datos o categorías también. Esta serie, mira. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que este gráfico tiene 4 series. Una serie de cobre, hierro, plomo y zinc.
Y lo vemos en este caso representado por las barritas. ¿Hay 4 barritas o no? Entonces, estos son la serie de datos, ¿correcto? En este caso tenemos 4. Una de las barritas o de la serie de datos, todas estas son una serie de datos que representan a los minerales, ¿no es cierto? Las leyendas son rellenos con un color determinado y con un texto. Y cada leyenda identifica, pues, en este caso, a una de las barritas del gráfico. Por ejemplo, para cobre se le ha asignado, Excel automáticamente le ha asignado el color azul, ¿no? Para hierro, el color que ves ahí anaranjado, ¿no? Para plomo, el gris y el lúcuma para el zinc. ¿Puedes cambiar estos colores? Sí, se puede cambiar. Entonces, eso es lo que quiero, por favor, que entiendan. Las partes, las leyendas. Esta es la leyenda, serie de datos, eje X, eje Y título. Ya está. Entonces, a ver, en el título me dice que debo va producción de minerales. Entonces acá haces doble clic y escribes ahí solamente el título, ¿no? Si eres mayúscula o minúscula, la primera puede ser siempre mayúscula, producción de minerales. Voy a poner acá 2016-2020. Ya tengo el título. ¿Ven? Ya está. Entonces el gráfico ya está terminado porque es lo único que de acuerdo a las indicaciones ya terminaste. A ver, entonces ahora presta mucha atención. ¿Cómo se interpreta o cómo se entiende un gráfico? A ver, si tú miras acá el cuadro y este cuadro lo vas a mostrar a personas, ¿no? Que tengan conocimiento, una base en esto de estadística o de ventas, de producción, qué sé yo, mirando el cuadro quizás lo van a entender. Pero si a otras personas tú les muestras el cuadro, capaz se les va a complicar un poco en entenderlo. Pero si lo haces mediante un gráfico es mejor, ¿no? Cuando se hace, digamos, la presentación o la exposición en la empresa, en la entidad, qué sé yo, ¿no? Sobre lo que se quiere hablar o lo que se quiere mostrar, lo que se quiere explicar, para eso están los gráficos, ¿no? Que puede ser un gráfico circular, hay de diferente tipo, es de acuerdo pues a qué información quiere que se muestre. Entonces, a ver, mucha atención. Si yo te pregunto, mirando el gráfico, por el título ya sabes de qué trata. Si no hubiera título, pues entonces no se entendería tan bien. Ya sé que es una producción de minerales por años. Ahora, te pregunto, mira qué es importante son la serie de datos, las leyendas, el eje X y Y. A ver, si yo miro el primer gráfico y te pregunto, a ver, en el año 2018, ¿correcto? ¿Qué producción de minerales l- fue mayor en el 2018? La producción es mayor en 2018. ¿A qué mineral le pertenece? A ver, chicas, en el 2018. Profesor, ah, en el gráfico, el cobre es un poquito más en del 2000 año 2018. Claro, ¿y cómo lo sabemos? Por las barritas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más fácil, así lo van a entender pues la mayoría, que en lugar de estar mirando el cuadro, porque tendrías que decir el cuadro, ahora si el cuadro tiene más datos, tendrías que ver, a ver, acá en el 2018, a ver, ¿qué fue lo que se vendió más? Fue, acá es en el SIN, me dice, ¿no? Que fue en el 2018, por ejemplo, si vemos acá, fue cobre con 80, miren, 80. 77 fue de zinc. Entonces, ¿qué pasa si acá, si acá tú lo cambias, acá tú le pones, digamos, miren, voy a ponerle 190, automáticamente crece. Entonces, bueno, si es automático, automáticamente cambia. Muy bien, fue cobre. A ver, en el 2016 la producción fue mayor de qué mineral?
en el 2016? Sí. Sí. Ven, entonces es una manera mucho más fácil de entender, pero ahora lo estás entendiendo por la leyenda. Uno, por la leyenda y por la barrita que está más alta. Ahora, si yo borro o desactivo la leyenda, ahora a ver, dime, ya no se entiende claramente. Claro, ahí vemos 2016, una barrita que es más alta, pero no sabemos a qué representa esa barrita. ¿Se dan cuenta qué importantes son las partes del gráfico? Entonces, si no tiene leyenda, no se va a entender. ¿Por quién lo va a comprender así tan fácil? Y ahora, si entonces con la leyenda, mira, es sencillo. ¿Te das cuenta? Entonces, y, por ejemplo, a ver, ya en el 2016 fue sin, pero un aproximado de cuánto en cantidades fue. A ver, tienes que mirar acá el eje Y, ¿no? Y si ves ahí, pues, ¿no es cierto? Está cerca a los 150 más o menos, ¿no? ¿No es cierto? En cuanto a cantidades numéricas. Para eso, entonces, uno tendría acá, me voy acá al cuadrito 2016 y ahí tengo que ver, ¿no? Estuvo en 150, miren el sin, 150, ¿verdad? Ahí está. Y eso se ve reflejado en el eje X. Pero, ¿qué pasa si en las indicaciones me indican o me especifican que sobre las barritas queremos que aparezcan las cantidades? Mira, entonces vamos a usar otras opciones. Cuando seleccionas el gráfico, arriba tienes la ficha diseño y formato, recuerda. Diseño y formato, ¿correcto? Diseño y formato. El formato es para que quizás puedas poner cambiarle de color, de lo que lo que ves acá, efectos, en fin. Lo otro está en diseño. O sea, en diseño ahí puedes tú cambiar de tipo de gráfico, todo lo que ves ahí. Colores, mira, acá tienes para cambiar de colores, combinación de colores, ahí tienes. Eh, tienes también para elegir, ¿no? ¿Ve? Diferentes estilos de... Ahí está, mira, ahí está con los valores, mira, ve. Tienes todas esas opciones, ¿no? Pero tienes para mover también. Pero si nos piden hacerlo de la siguiente manera, observa. Aquí cuando sombreas, seleccionas el cuadro, el gráfico, siempre vas a ver acá a la derecha el signo más, este pincelcito y este embudo. Le das aquí en el signo más y aquí está todas las partes del gráfico que te había indicado yo. Entonces, por ejemplo, si le das acá donde dice etiqueta de datos, mira, automáticamente ya aparece cada cantidad sobre la barrita, o sea, la cantidad de la producción de mineral. Entonces, ahora sí, en el año 2016, la producción mayor fue del mineral zinc. ¿Cuánto? 150, no sé, toneladas, lo que quieras, pero ya aparece con su numerito, mira. En el 2017 fue el cobre, llegó a 160. Ahí está. Entonces, también puedes hacer así. En tu tarea, en la hoja creo 3, tienes que trabajarlo así porque te pide que aparezca, que tiene que aparecer sobre cada barrita el valor. Entonces acuérdate nada más ahí, acá. O también a través de acá que tú puedes elegir, ¿no? Y ahí también, ¿no? Es automático. Entonces, de esa manera, eh, lo haces quizás más descriptivo o más detallado. En el caso de que pidan que se muestre esto de acá. Entonces puede cambiar. Esto de acá, tú, si quieres esto, seleccionas el eje, cualquier parte del gráfico. Esto, mire, yo le gusto, lo puedo poner en negrita, ¿no? Le puedo cambiar quizás de otro color. ¿Ven?
Entonces tienes todas esas mayor tamaño. Todo se puede hacer. Igual para el eje X. ¿Quieres ponerle un fondo de gráfico? También acá. Ya. Te vas a formato si quieres ponerle un color de relleno para... Lo puedes hacer. Pero ya tiene que contrastar ¿no? con lo que está ahí. ¿Quieres cambiar el color de la serie de datos de uno o de otro? Por ejemplo, quiero cambiar el color de acá, ¿no? Este azulito. Entonces, lo selecciona nada más aquí. Y ya se sombrean todos lo del cobre. Y quizás le quieres cambiar otro color, ¿no? Mire. Bueno, ¿ve? Entonces automáticamente cambian todo. ¿Ves? Cambió acá también la leyenda. Entonces así puedes cambiar, ¿no? Quiero cambiar este color plomito. Formato. Y lo cambio. Y cambió en todo. ¿No? Entonces, todas esas opciones las tienes ahí disponibles. Listo. Muy bien. Pasamos a la hoja 2. Acá es igual un gráfico circular 3D. El eje, a ver, se debe mostrar lugares turísticos en el gráfico. Este es gráfico circular. ¿Ya? A ver. Y en el de acá solamente es un gráfico, ¿no? Sí. En la hoja 2, igual. A ver, en el eje X debe mostrarse los lugares turísticos. Ya, a ver, entonces, con lo que ya has aprendido, dice que en el eje X, mira acá, debe mostrarse los lugares turísticos. La leyenda debe estar representada por visitantes, bueno, le faltan visitantes, extranjeros y visitantes peruanos. Listo. Entonces, selecciono el cuadro, siempre los cuadros. A ver, de acá, lugar turístico y lugar de visitantes y número de visitantes peruanos y extranjeros, nada más hasta ahí. Correcto, porque no me indica que en el eje X acá, que no se muestre pues costo de entrada, monto, total, nada, solamente me dice los lugares turísticos y las leyendas son los visitantes peruanos y extranjeros, ya está. Entonces, de este cuadro lo que me piden hacer es un gráfico de igual circular en 3D que muestre pues en barras, así como has visto en columnas, barras en columnas, la cantidad de visitantes a estos lugares de Cusco, ¿no? Piquillacta, ruinas de Machu Picchu, Sacsayhuamán, etc. Entonces, ya selecciono esto nada más. Pues es importante saber seleccionar. Y si te equivocas, cuando ya veas el gráfico, ahí pues te das cuenta que no es el rango correcto y vuelves a seleccionar. Siguiente paso, insertar todos los gráficos. Mira, ahora sí igual, todos los gráficos. Igual, columnas, puede ser cualquier otro, en este caso es columna, y agrupado 3D. Y aquí está, mira, a ver, este será, sí, el eje X debe mostrar los nombres. ¿El otro cuál es? El otro es a la inversa, me está mostrando números de extranjeros y peruanos en el, ¿cómo se llama? En el eje Y. Y no es lo que me pide, ¿no? Pero, miren, si elijo este de acá, perfecto. Ahí se dibujó el gráfico, miren. Pero el eje X no es los lugares turísticos, sino es visitantes extranjeros y peruanos. Lo voy a dejarlo por acá, ¿ya? Para que veas, también está bien ese gráfico. Ya, entonces vuelvo a seleccionar, entonces ya sé que no es lo que me está pidiendo para la práctica. Entonces, rapidito, es este de acá. Este es, ¿no? Listo. Y acepto. Ya está. Y lo vamos a mover. A ver, ponerlo por abajo. Más abajo.
Ya, mira, ahí para comparar. Listo. Mírenle acá y mírenle acá. Ya. Título, ¿cuál era el título? Lugares turísticos. Acá no me voy a copiar y pegar. Vamos a poner acá. ¿Está? Aquí va el título. Ya sabes que gráfico lo puedes. A ver. Pegamos el título. Y listo. A ver. Miren. El eje X están, tenemos ahí los lugares turísticos, los nombres de lugares turísticos, ahí están. Perfecto. Piquillacta, etc. Muy bien, ya tiene título. Las leyendas, me dice que las leyendas tenían que ser, acá está, representada por visitantes peruanos y extranjeros, ya está. Listo. Ya está bien, ya terminamos el gráfico. Puedes ampliar el ancho, etc. Estas son las leyendas. Ahí está. Entonces, si miras el gráfico, a ver, eh, ruinas de Machu Picchu. Ahí está, a ver, ruinas de Machu Picchu, digan. ¿Visitantes peruanos o extranjeros fueron los que visitaron en mayor cantidad, chicos? ¿Peruanos o extranjeros? Machu Picchu. Chicas, Visitantes extranjeros, profesor. Extranjero, profesor. claro, ¿eh? Lo sabemos por la leyenda, pero si le quitas la leyenda, en fin, ¿no? Si le quieres cambiar de color a esto, ya te hemos explicado. Seleccionas ahí a su clic nada más, formato y le cambias de color, ¿no? Y ya cambió. ¿Ven? Listo, entonces ahí ya se entiende el gráfico. Si quieres que aparezcan sobre las barritas de los valores, también ya sabes. Ahora, las leyendas, si quieres la desactivas, ya no aparece. La activas. Aquí puedes cambiar de posición, mira, arriba, la leyenda se va hacia arriba, quieres que quede a la izquierda, inferior, en fin, más opción. Entonces la leyenda la puedes tú ubicar donde quieras. ¿Vale? Ahí la hemos cambiado. Así de fácil. Mientras que acá en este otro gráfico, que es lo mismo, también interesante, porque acá, por ejemplo, veo, ya visitantes extranjeros, ¿no? Visitaron acá, en extranjeros, visitaron, por ejemplo, las ruinas de Machu Picchu, acá veo en gráfico. ¿Te das cuenta? O sea, estamos cambiando, ¿verdad? El eje X es así. Si te hubieran pedido que hagas un gráfico de esta manera, entonces sería este el correcto. Bien, terminamos. Ahí terminando. 2, gráfico circular. Este gráfico circular es un gráfico de pastel, ¿no? De sectores. Es como la torta cuando la parten, la dividen, ¿no? Si te tocó de una torta, se le da a uno pues una mayor proporción o parte, pues es digamos, la que se lleva el mayor porcentaje, ¿no? De esa torta en la repartición. Entonces, este gráfico ya es circular. A ver, ¿qué me pide acá? Se debe, dice, se debe mostrar los lugares turísticos en el gráfico circular, ¿no es cierto? Además, cada nombre de categoría de lugar turístico debe mostrar el porcentaje del tanto por ciento. Muy bien. Entonces, ahora lo que nos pide acá es hacer un gráfico, pero circular. Circular. Igual, para los circulares, por favor, por lo general se seleccionan solamente dos rangos, ya sea en forma horizontal o vertical. Y eso tiene que ser con totales, ¿no? Por lo general. Y si no lo seleccionan los totales, se puede también, lo puede también dibujar. A ver, voy a hallar acá los totales, mira, de todo esto para poderlo hacerlo mejor. De acá también.
Estos son los más fáciles, pero obviamente tienes que... Ahí estoy arrastrando nada más. Listo. Ya, a ver. Entonces, mira. Dice que en el eje X debe mostrarse los lugares, perdón, el gráfico circular debe mostrar los lugares turísticos. Entonces, lugares turísticos, no dice visitante. Dice, ¿no? Además, cada nombre de categoría del lugar turístico debe aparecer porcentaje. Entonces, a ver, un gráfico circular, ¿no es cierto? Los gráficos circulares, creo que ya los entendemos todos. Yo pongo ahí gráfico circular, ¿no? Esos son los gráficos circulares. Ahora, ¿sí ven? Ahí está. Con porcentaje. Entonces, eso es lo que queremos, así, un gráfico con porcentaje, ¿no? Que te muestra acá, por ejemplo, los nombres de lugares turísticos y su porcentaje, así como lo que ves acá. Eso es lo que nos pide, en otras palabras. ¿Correcto? Y hay diferentes tipos, miren, ¿no? En fin. Ya, ahora sí, entonces, vamos a trabajarlo. ¿Qué hago? Selecciono los lugares turísticos, así. Y ahora tengo que seleccionar los totales. Los totales. O sea, tengo que seleccionar esta columna, este rango. O sea, primero de A10 hasta A15. Luego sería de F10 hasta F15. No te vayas hasta los totales, sino solamente los totales así por cada lugar. Pero, como vemos, no puedes seleccionar ambos a la vez. Entonces, allí ya tienes que utilizar, por favor, la tecla control. Acuérdate, ¿no? La tecla control. Ya sabes cuál es la tecla control. ¿Sí? Es esa. Ya, con eso sombreas rangos así alternos. Entonces, mira, a ver. Primero voy a seleccionar los lugares turísticos. Ya los seleccioné. Segundo, ahora mantengo pulsada la tecla control y selecciono los totales. Aquí, del primer total hasta el último, hasta este nada más. Pero ve, todos son así en vertical nada más. ¿Correcto? Ahora, si te piden pues que sea el inverso, entonces, ya, vamos aquí a hacer un gráfico donde te muestren estos lugares, ¿no? Todo esto, o estos dos. Entonces, tendrías que sombrear en forma horizontal, ¿así ven? Entonces, así ya sería un gráfico en la cual va a mostrar la cantidad de visitantes, el porcentaje de visitantes peruanos y extranjeros. Esto es en tanto por ciento ya. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que para que trabajes un gráfico circular, por lo general solamente seleccionas pues dos rangos, pero bien vertical o horizontal. No puedes hacer esto. O sea, puedes ordenar todos los lugares turísticos y quizás todos estos totales así en forma horizontal. No, pues no hay lógica. Serán todos horizontales o todos verticales. Bien, ahora sí. Lugares turísticos, pulso control y los totales de cada lugar turístico. Ya está. Y si no te queda como lo ves, ya tienes que, por supuesto, claro, lo vas a ir, tienes que hacer unas modificaciones. Mira cómo va a quedar ahorita. Y entonces elijo acá todos los gráficos y acá circular. Y en circular me dice que elija el de acá, este de 3D. Y listo. El único que va a aparecer. Ese único que te aparece, dale a aceptar. ¿Correcto? ¿Ya? Aunque claro, tú no lo vas a ver con porcentajes, nada. Así siempre lo vas a ver. Aquí no te van a aparecer los porcentajes, ¿ah? Por favor. Así que no vas a decir, uy, pero no me está saliendo. No. El que te aparece, dale a aceptar. Y aquí es donde vas a cambiar. Aquí es donde ya vas a configurar lo que te pide. Un momentito, perdón. A ver. Por acá. Ya está. Oh, perdón. Ya. Ahora, lo que sigue es esto. Mira, mucha atención. Me está pidiendo que este gráfico circular, correcto, tenga
cada división aparezca con el nombre del lugar turístico y su porcentaje. Entonces, vas a tener que hacer esa configuración siempre. Seleccionas el cuadro de gráfico, signo más, acuérdate que lo voy a repetir 2 veces, etiqueta de datos, aquí en esta flechita, luego acá ves muchas opciones, centro, extremo, eliges más opciones, y luego vas a ver ese panel ahí a la derecha, donde vas a ver por defecto valor, nombre de categoría, porcentaje. Entonces lo que tienes que hacer acá es marcar nombre de categoría y luego porcentaje. Mira, nombre de categoría van a ser los lugares turísticos. Ya son una serie, mira. ¿Ven? Ya apareció cada lugar turístico. Porcentaje también lo activas, pero desactivas valor. Valor no, o sea, el valor son las cantidades, no, no queremos las cantidades, lo que queremos son en tanto por ciento, así que valor lo desactivas, miren, y ya está. Ahora sí, ahí está lo que te pidió. Que cada división del gráfico circular o de ese pastel o de la torta aparezca el nombre de cada lugar turístico, como es ahí, con su respectivo tanto por ciento, es el porcentaje, porcentualmente. Si todo eso tú lo sumas, nos va a dar 100%. Y luego, si quieres que quede así dentro de cada barrito, como lo estás viendo allí, algunos fuera, entonces lo dejas ahí. Pero acá tienes posición de etiqueta. Tienes centro, va a aparecer así. Extremo interno, así mismo. Si quieres que quede así, pero me gusta el de acá, el extremo extremo. Ahí está, ya sea afuera. Ahí está. Listo, y luego ya cierro este panelito. Y este gráfico, miren. Dime, ¿cuántas veces no ha visto seguramente, no? Estos gráficos estadísticos. Voy a poner por acá, a ver. Voy a jalar por acá un poco. Entonces, más grande. Claro, el título ya sabe, el título, ¿cuál es el título del gráfico? Lo mismo, ¿no? Lugares visitados, mismo título. ¿Ok? Y aquí, por favor, mucha atención, un detalle. ¿Ah? A ver, terminamos. Este gráfico ya las leyendas está de más. O sea, la leyenda ya no, porque cada división está con su nombre, así que entonces borra la leyenda, o bien acá en el signo más, leyenda. Y listo. Así está, ahora sí ven. Entonces vemos acá, a ver, te pregunto, ¿qué lugar fue más visitado en términos porcentuales? Chicas, ¿cuál fue el lugar más visitado? ¿Con cuánto de porcentaje? Ruinas de Machu Picchu, ¿Con cuánto de porcentaje? 32%. A ver, ahí está. Sencillo, miren, importantísimo esto de los gráficos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, y así puedes seguir creando que más gráficos. Acá tengo otro, acá por ejemplo, de acá puedo hacer otro, de acá también puedo hacer otro, ¿no es cierto? Puedo hacer de acá tengo los totales, siempre debe haber totales, de acá también puedo hacer otro, de acá también puedo hacer otro. A ver, esto de elecciones, ya, sencillísimo, miren, a ver, acá tengo ya el votos, ¿no? Entonces, hago esto, quiero que me salgan los porcentajes, selecciono esto, y aquí me va a dar el porcentaje de votos. Miren. Seleccionas esto, votos, candidatos, digamos, ¿qué eliges acá? Todos los gráficos, circular, el segundo, y aceptas. Ya está. Mira, vamos a ver. Digamos que este es el título que le voy a poner al gráfico. Ah, eso, me falta eso de la ubicación, que tú lo puedes también, si quieres, donde por defecto los gráficos siempre quedan en la misma hoja, ¿no? Pero si tú quieres que quede en una hoja nueva, ahorita la vamos a ver.
Ya, entonces vuelvo a ver, vamos nuevamente a los pasos para que puedan aparecer porcentualmente. Signo más, etiqueta de datos, aquí en este botón, la flechita, y luego eliges más opciones, recuerda más opciones, y aparece ese panel, formato de etiquetas, que marcamos acá, a ver si te recuerdas, nombre de categoría, porcentaje, desmarcas valor, y acá en posición de etiqueta, si quieres que salga, que sea un extremo, extremo, eliges extremo, externo, y listo. Cierras, y luego la leyenda la puedes borrar con suprimir, o si no acá más, y sin leyenda. Y listo. Mira. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo este gráfico, ¿no? De encuesta de elecciones, ¿no? A ver, ¿quién ganó en esta encuesta, no? El que se llevó la mayor división, Alberto Torres con 22%, ¿no? Seguido de Valeria con 17%. ¿Eh? Si esto tú le quieres cambiar el color, ya te hemos explicado, ¿no? Lo seleccionas y le puedes cambiar el color que quieras, ¿no? Y ya está. Si quieres también haces clic acá, esto tú lo puedes arrastrar y lo vas sacando, ¿no? Lo vas dividiendo, ¿ves? Lo arrastras. Entonces, tienes varias opciones. ¿Ya está? Ahora, si los gráficos los queremos mover o desplazar, o sea, no quiero que quede aquí, entonces simplemente lo seleccionas el cuadro, vas acá a diseño y luego acá mover gráfico. Y acá te dice, moverlo como objeto en la misma hoja o en una nueva hoja. Seleccionas nueva hoja y acá le pones un nombre, quizás voy a poner encuesta, y ya el gráfico se va a ir a otra hoja solo, ¿no? Mira, aceptas y ahí va a aparecer en esta hoja. ¿Correcto? Ahí está. Aquí ves en la hoja 3 que está el cuadro, pero no está el gráfico. Entonces, y así puedes seguir trabajando, trabajando. De acá también puedes hacer un gráfico, por supuesto, estadístico. Entonces, chicas, como ven, no es tan complicado, solamente es seleccionar y si no te queda, vas probando. Para tu tarea, recuerda que aquí, por favor, igual, en la hoja 1 tienes que hacer 3 gráficos. Lo vas colocando uno debajo de otro, lado derecho, arriba, abajo, qué sé yo, o si no, lo mueves a una hoja nueva, como quieras, eso depende de ustedes. Aquí tienes que hacer 3, para esta hoja son 3 gráficos. En la segunda hoja son 2 gráficos, un gráfico de columnas, todos son los mismos tipos de gráficos que te he enseñado, de columnas y el circular. Lee las indicaciones, acuérdate que para el circular solo se le selecciona 2 rangos, lee bien qué es lo que te pide. Bien puede ser así, correcto, en forma horizontal, con tecla control, o bien en forma vertical, todos los países y todos los totales. ¿Correcto? Por eso lee bien. ¿Ya? No es que va a ser todo, solamente son 2 rangos. En el gráfico 3 es sencillo, tienes que seleccionar equipo, dice acá equipo y los puntos creo, ¿no? Ahí está. Lee las indicaciones. El 4 es un gráfico circular también, donde tienes que seleccionar y ahí te va a saber qué es lo que tienes que sombrear. Bien. Entonces, no está tan complicado. Solo es cuestión de leer. Cumplir, por favor, con sus trabajos, ¿no? Si tiene alguien que no haya subido la tarea 4 y ya pasó se cumplió el plazo, pues a ver, comuniquen, ¿no? Para darles esa oportunidad. Claro, ya saben que no se califica 20, pero al menos tienes una nota probatoria mínima. Bien, chicas. Si no hay ninguna pregunta, ahí estamos, vamos a dar entonces ya por finalizada